Hola amigos, bienvenidos al video de hoy. En el video de hoy vamos a hablar acerca de un acontecimiento trágico en la historia del fútbol mundial. Un acontecimiento que marcó totalmente al fútbol europeo y lo cambió de cierta manera a tal y como lo conocemos hoy. Estoy hablando de la tragedia de Heysel, ocurrida un 29 de mayo de 1985 durante la final de la Copa de Europa, en ese tiempo la llamada Copa de Europa, hoy en la actualidad se le conoce como la Champions League, ¿no? En ese tiempo era la Copa de Europa. Esa edición, en esa final se enfrentarían pues el Liverpool de Inglaterra contra la Juventus de Italia. Y fue un acontecimiento trágico por lo que pasó durante el partido y lo que se vio en aquella final. Fue una tragedia, un evento trágico, cuando se suponía que pues en ese momento se debía vivir una fiesta, ¿no? Por la final de la Copa de Europa y todo eso, no, se vivió todo lo contrario. Lo que se vivió ese 29 de mayo de 1985 en el estadio de Heysel, en Bruselas, Bélgica, fue una completa desgracia. Y en el video de hoy vamos a hablar un poco acerca de eso. A ver, primero debemos saber de que el 29 de mayo de 1985 se celebraba en el estadio de Heysel, en Bruselas, Bélgica, la final de la Copa de Europa. Se enfrentaban, por un lado, la Juventus de Italia y por otro lado, el Liverpool de Inglaterra, que por cierto, el Liverpool en ese momento era el vigente campeón de la competición. Un año antes, en 1984, había ganado la final en el Estadio Olímpico de Roma al local, porque la Roma jugó esa final. Y esa final es muy recordada por lo que hizo Bruce Grovelar ese día, ¿no? Le atajó los penales al equipo, pues atajó los penales al equipo romano para que el Liverpool salga campeón en aquella edición. Muchos lo recuerdan por una especie de bailecito que hizo Bruce Grovelar para atajar los penales. Lo que podemos decir de esos equipos, ya hablando un poco más del acontecimiento, es que en aquellos años el Liverpool y la Juventus estaban pasando por un buen momento futbolístico. Y en el plano internacional lo que había pasado era de que, por ejemplo, tenemos de que en la Juventus había jugadores de peso pesado, como se dice, ¿no? En el equipo italiano teníamos jugadores como Gentile, Tardelli, el extraordinario Michel Platini, la estrella polaca Boniek, que brilló en el Mundial de España 82, y por último Paolo Rossi, que había sido también goleador del Mundial España 82 y campeón del mundo en España 82. Por otro lado, Platini era uno de los mejores futbolistas del momento, era uno de los mejores futbolistas del momento en Europa, y venía de ser campeón de la Eurocopa con Francia en el 84. Entonces se vivía un gran momento, los jugadores de la Juventus estaban en su mejor momento, como se dice, ¿no? Italia en el plano selección había sido campeón en el Mundial de España 82, y el Liverpool, pues, era el vigente campeón de la competición. En su equipo estaban jugadores como Bruce Grovelar, Phil Neal, ¿no? Y Kenny Dalglish, ¿no? El gran delantero escocés Kenny Dalglish, ídolo del Liverpool, y el goleador histórico, no podría faltar, Ian Rush, ¿no? Teníamos a Alan Hansen, Phil Neal, Bruce Grovelar, Kenny Dalglish y Ian Rush, que después sería el goleador histórico del Liverpool. Y así pues llegaban estos dos equipos, ¿no? El Liverpool por un lado era el campeón el campeón vigente, campeón defensor, ¿no? Llegó a la final de la edición de 1985, y en esa época se había dado algo curioso en lo que había sido la Copa de Europa. En los últimos años el dominio había sido del fútbol inglés. El fútbol inglés había dominado mucho en ese momento. A fines de la década del 70 y comienzos de la década del 80, los equipos ingleses habían tenido mucho protagonismo en la Copa de Europa. Comenzó con un reinado de Liverpool breve entre el 77 y el 78. El Liverpool gana 2 Champions consecutivas. Y en el año 79-80 el Nottingham Forest ganaría otra vez
2 Champions de forma consecutiva. También ganó de forma consecutiva en las ediciones del 79 y el 80. En el 81 el Liverpool volvería a repetir título y en el 84 también. Salvo, y el Aston Villa en el 82 también ganó un título, ¿no? Salvo el Hamburgo en el 83, que le gana la final a la Juventus, todos los demás equipos a partir del 77 hasta el 84, exceptuando el 83, habían sido equipos ingleses, ¿no? Liverpool, Aston Villa y Nottingham Forest. Había habido un dominio muy fuerte de los equipos ingleses en la competición. Y después, ya entrando a lo que va a ser la final en el estadio de Heysel, el partido fue un partido bastante aburrido, bastante interrumpido. Hay un momento, ¿no? De mucha tensión. Los futbolistas en ese momento no sabían lo que estaba pasando, pero sabían de que algo malo estaba pasando, pero no se imaginaban la magnitud del problema. Sospechaban que algo estaba pasando, pero no se imaginaban qué tan grande era el problema. Lo que había pasado es que en aquel momento, pues, los hooligans eran, pues, los hinchas más temidos de toda Europa. Eran los hinchas en Inglaterra, los famosos hooligans, causaban destrozos en aquellos años, ¿no? En la década del 80 fue una época muy caótica en Inglaterra con respecto a los hooligans. Y pues en el estadio de Heysel se vio todo esto, ¿no? Y comenzaron a haber enfrentamientos en las gradas. Aparte, el estadio de Heysel en Bruselas no estaba preparado para albergar una final de esa magnitud, para albergar un evento de esa magnitud. Era un estadio muy precario y después se va a saber por qué. En el estadio se comenzaron a lanzar objetos, se comenzaron a dar algunos enfrentamientos entre hinchas del Liverpool, hinchas de la Juventus, y llegó un momento en que ya todo se comienza a salir de control. Los hinchas ingleses comienzan a saltar las vallas de seguridad, se meten a la tribuna donde estaban los italianos y se comienzan a lanzar de todo, ¿no? La pelea se descontrola, la gente sale al campo, hay un pequeño enfrentamiento, una de las vallas de seguridad se desmorona, se derrumba y la gente comienza a caerse de las gradas, ¿no? A tal punto llegó esto que en un momento dado ya no hay nada más que hacer, la gente comienza a correr huyendo de los objetos, de lo que eran lanzados, porque se lanzaban objetos de todo tipo, y los hinchas italianos comienzan a salir corriendo, y en la estampida, en todo este alboroto, en todo este caos, va a morir gente aplastada, ¿no? Lamentablemente muere gente aplastada, mueren aplastados y pisoteados por se viene una avalancha de gente y mueren aplastados. 39 muertos, víctimas de asfixia, algunos víctimas de asfixia, otros porque fueron pisoteados y aplastados por esa tremenda avalancha que se vino, ¿no? Varios hinchas intentaron escapar, intentaron salir del estadio, pero estaba tan repleto el estadio que todo se vino abajo, se comenzaron a aplastar, se comenzaron a pisotear y todo terminó en desgracia. Lo peor es que la UEFA no pidió que el partido se sancionase. El partido no se sancionó, no se suspendió. La UEFA no hizo que el partido se suspenda, más bien lo contrario. El partido continuó. Incluso durante el segundo tiempo se van a ver algunos cadáveres en las gradas mientras los jugadores estaban jugando. O sea, había muertos en las gradas y los jugadores seguían jugando. La UEFA no suspendió el partido a pesar de todo el problema que había habido y al final pues el partido continuó. Al final el partido estaba tan aburrido, vamos a decirlo así, porque fue una final aburrida, sin emoción, los jugadores ya sospechaban que algo estaba pasando, por eso muchos jugaban desganados. Al final el partido se resolvió en el minuto 57 cuando Boniek le lanzan un balón a Boniek, él corre y pues al final es derribado, pero no es derribado dentro del área, es derribado fuera del área, pero el árbitro del partido decidió cobrar penal a favor de la Juventus. Este penal fue convertido por Michel Platini. Platini
anota el gol, el 1-0, y ese resultado se va a quedar hasta el final, ¿no? Al final la Juventus va a ganar 1-0 con gol de Michel Platini, y pues todo termina allí, ¿no? La Juventus sale campeona de Europa en la edición de 1985. El escenario terrible que se vio en el estadio de Heysel es algo sin precedentes. Que hoy en día se juegue una final en ese estado no estaría permitido. Sin embargo, eran otras épocas, había menos seguridad en los estadios, a tal punto de que en esa época todavía se vendían bebidas alcohólicas dentro de los estadios. A raíz de la tragedia de Heysel se van a prohibir, por ejemplo, la venta de bebidas alcohólicas dentro de los estadios de fútbol. Se va a poner como regla principal que haya asientos para las personas, para que no tengan la necesidad de estar paradas en durante todos los 90 minutos del partido. O sea, se van a eliminar también las vallas de seguridad, también, por ejemplo. Lo que había ocasionado el problema, ¿no? Porque las vallas de seguridad fueron derribadas por los hinchas, estos se metieron a las tribunas donde estaban los italianos, y pues comenzó la tragedia, ¿no? Por eso la tragedia de Heysel cambia completamente la seguridad de los estadios tal y como lo conocemos, ¿no? El estadio de Heysel años más tarde sería derribado y después sería reconstruido para lo que iba a ser la Eurocopa del año 2000, ¿no? Durante la Eurocopa del año 2000 se utilizó para un estadio de Heysel remodelado, ¿no? Porque el estadio de Heysel antiguo ya no está, ya fue derribado, ¿no? Años después sería derribado, y se reconstruiría un nuevo estadio en el mismo lugar que serviría pues como sede para los partidos de la Eurocopa del año 2000. Sin embargo, ya pues la tragedia de Heysel ha sido un acontecimiento que ha marcado la historia del fútbol mundial, ¿no? Cambió parte del fútbol tal y como lo conocemos. De una parte, algo como para que la gente pues de aquella época tome conciencia de la tragedia que hubo. Hay que decir que la UEFA también de alguna manera actuó mal por no haber sancionado, sí sancionó a los clubes ingleses, pero no se suspendió el partido, no se hubiera evitado más tragedias, se hubiera evitado muchas cosas de haberse suspendido el partido. El partido no debió haber seguido, debió haber sido suspendido, pero finalmente la UEFA decidió que se siguiera el partido. Y es por eso que se vio ese escenario tan terrible, ¿no? Muertos en las gradas, mientras los jugadores estaban jugando tranquilamente, ¿no? Bueno, no tranquilamente, pero se veían los cadáveres allí en las gradas, mientras se estaba jugando el partido de la final de la Copa de Europa. Al final la Juventus recibió el trofeo en los camerinos, ¿no? En los vestuarios se le dio el trofeo, no hubo celebración de ningún tipo, y así terminó la final del estadio de Heysel en Bruselas. La tragedia, pues, una tragedia que cambió el fútbol tal y como lo conocemos. Una historia bastante triste que marca pues de alguna manera el deporte, ¿no? El fútbol en este caso, ¿no? Con estos algunos acontecimientos trágicos que han pasado en los estadios de fútbol, ¿no? Podemos nombrar otras tragedias ocurridas en estadios de fútbol, pero pues he decidido empezar por esta, ¿no? Por la tragedia de Heysel, porque fue un acontecimiento que en realidad marcó mucho, y pues ahora ya a 30 ya casi 37 años, 38 años ya casi 38 años, este 29 de mayo se va a cumplir ya 38 años de la tragedia, pues aún se sigue recordando con mucha tristeza lo que pasó ese 29 de mayo en el estadio de Heysel en Bruselas, en Bélgica. Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Suscríbanse al canal, denle like para más. Bueno, ahora me despido. Chao, hasta la próxima. Cuídense.